La Guerra de Malvinas se convirtió en un acontecimiento clave para delinear el proceso de transición hacia un régimen democrático. Y esto lo digo en varios sentidos. En primer lugar, porque con el resultado de la Guerra de Malvinas se acelera el proceso de descomposición del régimen militar y asimismo muestra, digamos, que esta estrategia de relegitimación que se intentó a través de la Guerra de Malvinas no había fracasado. Entonces, de alguna manera uno puede pensar que Malvinas por un lado cierra y abre cuestiones en la historia argentina contemporánea. Cierra este intento de relegitimar un régimen que había tenido como un consenso inicial interno muy fuerte en torno a la lucha antisubversiva o la guerra sucia, ¿sí?, como le llamaban los contemporáneos, pero por otro lado lo que va a cerrar, no en sí Malvinas, sino la dinámica político-social posterior, es la posibilidad de una salida concertada, acordada o una transición pactada entre los militares y los civiles. Al respecto habría que aclarar que luego de una fase de descomposición interna y de crisis fuerte dentro de las tres fuerzas, va a ser Vignone el encargado de avanzar hacia el proceso de transición, o sea, esta percepción de que es imposible volver hacia una concepción de heredar, digamos, un régimen a gusto del régimen militar. Y en ese plano es interesante que la respuesta desde el gobierno militar fue convocar a los civiles y anunciar una agenda de concertación con temáticas que ellos habían delineado previamente, como la lucha antisubversiva, la corrupción, el estado de sitio, el llamado a elecciones. La respuesta fue una respuesta en dos claves. Por un lado, un rechazo desde la clase política, que ya venía activada en términos de la multipartidaria que se había conformado un año antes, y por otro lado, una importante movilización popular, social, que se expresó en la calle, en la conocida Marcha de la Civilidad en diciembre del año 82, donde públicamente se rechazaba el llamado a la concertación desde el gobierno militar, pero y además la fijación de agenda de temas que proponía el gobierno. Entonces digo, en este sentido, imposibilita que los términos de la transición fueran definidos unilateralmente por el gobierno militar, y por otro lado lo que plantea es que ese proceso de transición implica el reconocimiento de distintos actores y no únicamente de los actores de las élites políticas, como por ejemplo algunos estudiosos de la transitología han enfatizado, ¿no? Evidentemente sí se inicia un proceso de apertura, de diálogo y de disputa en torno a la transición con la clase política, pero también hay un proceso muy importante de movilización que permitió lo que algunos llamamos el surgimiento de un movimiento de oposición al régimen militar, que tuvo en la expresión del uso político de las calles, o sea, en la reapropiación del espacio público y en la vuelta a la movilización callejera, un elemento fundamental que a veces no es tenido en cuenta. Y esto digo que es interesante para contrastar las formas de expresión de la sociedad y el uso del espacio público como un espacio político, porque recordemos que en torno a Malvinas, por ejemplo, es muy conocida la imagen de una plaza sosteniendo o avalando la decisión de intervención en Malvinas del régimen militar. Pero pocos meses después, esa misma sociedad también se expresa públicamente en la plaza para rechazar los términos de la concertación que quieren ser impuestos desde el gobierno militar. Así que bueno, esos son algunos de los tópicos que me parece interesante marcar, en el sentido de que lo que ocurre en términos de transición hacia un nuevo régimen está influenciado por Malvinas, pero no es solamente por un proceso de descomposición interna, no es solamente un movimiento implosivo desde el gobierno militar, sino que también los términos tienen que ver con la conformación de un movimiento opositor que va a ser complejo y que que se va a expresar no solo en canales institucionales, sino también a través del uso político de las calles.